el tema o el sermón, otra vez con las buenas noches. Para el día de hoy no le voy a colocar un título. Ayúdenme a cerrar ahí, que alguien puede ayudar a dejar cerrar ahí. Gracias. Con eso ya. Miren, el tema de hoy, de pronto el sermón del día de hoy, cuando el Espíritu Santo me habló, me lo hizo esta mañana, me dijo, no me dio un título, no me dijo un tema en específico, sino que me dio como una especie como de pequeña orden, una pequeña instrucción, más bien como una directriz, como un parámetro. Esto que el día de hoy vengo a compartirles esta noche, hermanos, es algo que muchos pastores antes de mí ya habían hecho. Y esto no se lo cuento solamente a nosotros que estamos hoy aquí presentes, sino a aquellos que nos escuchen al otro lado de este micrófono que está aquí. Es algo que en su momento también don Carlos, cuando estuvo años atrás aquí a cargo de la reunión de los viernes, también en su momento hizo, y años atrás había hecho el pastor Antonio, y hace pocos días había estado haciendo el pastor Mauricio. Y el Señor me dijo, no, ven, hazlo ahora, llegó tu turno, ven, siéntate y simplemente haz esto. Y es algo muy sencillo de explicar. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estudiar un libro en particular de la Biblia, y a través de la palabra de Dios vamos a dejar que ella sea la que predique, que la palabra nos hable, hermanos, ¿me entienden? Vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar la palabra. Yo entiendo que no voy a estar, claramente les cuento, no voy a estar a cargo todas las reuniones de los viernes a predicar la palabra, no voy a estar yo. Pero los días que me toque a mí o que el Señor me siga concediendo, pues estar a mi persona, pues yo voy a hacerlo de esa manera. Mientras tanto, durante un tiempito, ¿vale, hermanos? Entonces, el libro es uno de los libros precisamente más famosos de toda la Biblia, donde hay muchísimas cosas y tela que contar, cosas que hablar, preguntas que hacer. Y yo espero, hermanos, que ustedes se despierten y no les vaya a coger el sueñito que da la hora cuando hace frío y uno se empieza a sentir que ya está haciendo mucho frío y que está cansado. No, hermano, no hagan todo eso a un lado, desháganse de toda distracción espiritual en esta noche, dispónganse para recibir la palabra de Dios con mucho gozo, con mucha alegría. Yo entiendo que la hora, el frío, el tráfico, son cosas duras, pero las cosas de Dios cuestan. Las cosas de Dios no siempre suelen ser sencillas, fáciles, ni digeribles para todo el mundo, pero para aquellos que son esforzados, la Biblia tiene una promesa, dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Alguien sabe en qué libro de la Biblia se encuentra ese dicho? Ese es el libro que vamos a mirar. Y en Mateo. Pero yo quería ir a Apocalipsis realmente. ¿Listos? Por favor, me acompañan. Por favor, hablamos de la palabra de Dios. Había un dicho que había en un programa de radio. Ustedes si tienen preguntas, por favor, háganlas. Si yo no sé la respuesta, pues voy y hago la tarea, ¿listo? Si el Señor no me la habla, pues hago la tarea al menos de consultarla. Pero no se vayan a quedar con nada. Si alguien tiene algo que comentar y es breve, podemos también hacerlo, ¿vale, hermanos? ¿Listo? Pero vamos a dejar que la palabra nos predique. Yo no sé, quiero hacer una pregunta un tanto ingenua de pronto de mi parte, pero ¿cuántos de los que están acá ya leyeron el libro de Apocalipsis? Alex, ya, bueno, listo. ¿Tú no sé todavía, no? Bueno, bien, listo. Ahora quiero hacer esa es la pregunta que tenía, listos, bien. Hay muchos mitos, ¿no? De hecho, se me viene a la mente en este momento solamente uno muy particular. Es un mito con M de malaria. Sí, un mito maluquísimo, dañino. La verdad nunca lo he escuchado jamás en una iglesia cristiana, y la iglesia cristiana donde digan eso, pues eso ni sana doctrina será. Le decían a uno que leer ese libro de Apocalipsis volvía a la gente como... Sí. La verdad es que la palabra de Dios misma, la Biblia declara que es locura, el Evangelio es locura para el mundo, para aquel que está en la carne, para aquel que no está en el Espíritu, pero para el cual está en el Espíritu ya no es locura, se vuelve entonces sensatez, es poder. Porque la Biblia hay dos parámetros y más, digamos, quiero contarles, muy importantes para poderla interpretar. Tal vez haya más, pero hay dos muy fundamentales para interpretarlos. El primero es que la Biblia misma declara que ninguna profecía es de interpretación privada. No sé si ustedes han escuchado que la Biblia declara eso. Eso no está aquí en Apocalipsis, está en otro texto. Pero quiero, antes de abrir el libro de Apocalipsis, hermanos, y empezar a leerlo verso por verso y desatar el poder de la palabra de Dios que está escrito ahí. Hay un dicho, bueno, que la misma Biblia refiere y dice, ningún texto bíblico es de interpretación privada. Ustedes sí se han dado cuenta que existen algunas sectas en las cuales solamente un grupo muy cerrado de personas
se encierran como en una especie de concilio, y solo ellos y exclusivamente ellos la interpretan. Ustedes no se han escuchado hablar de eso. Eso lo hizo por siglos la Iglesia católica, apostólica y romana. En Roma se reservaban la interpretación de la Biblia y hasta la lectura de la Biblia. Solo ellos decían, argumentaban, obviamente de una manera errónea, que la Biblia era un libro demasiado difícil de leer, demasiado difícil de interpretar, entonces que solo los más estudiados tenían la oportunidad de interpretarla, y bajo esa falacia se reservaban el derecho de interpretar la Biblia a una élite, a un grupo exclusivo, y con ello manipulaban la palabra al acomodo de sus propias doctrinas. Y uno de los libros por medio de los cuales más se ha manipulado la doctrina, se ha tergiversado la doctrina para crear falsas doctrinas y sectas peligrosísimas, ha sido precisamente el libro de Apocalipsis. Y este mismo parámetro que viste en la Iglesia Romana lo vas a encontrar en un grupo llamado como The Watchtower Society. No puedo hospitalization, pero sí, The Watchtower Society. Llámense o dícese los testigos de Jehová. Es un grupo en donde, a pesar de que entre ellos se habla mucho de que ellos leen mucho la Biblia y la estudian muchísimo y que cualquiera que la lee se va a dar cuenta de la verdad, hay una interpretación que es casi como si fuera una doctrina al mejor estilo de los dictadores por allá del lejano oriente, como estilo Kim Jong-un. O sea, todo el adoctrinamiento se hace de una manera sistemática y verticalizada, en donde solamente las personas que están por allá encerradas en alguna parte, de hecho, hasta hace pocos años fue en Brooklyn, no sé dónde queda esa vaina, pero así se llama el barrio, o el pueblo, la ciudad, allá tenían su central y ellos determinaban la doctrina. Y era tan loco que ellos mismos cambiaban sus parámetros doctrinales. ¿Alguna vez alguno de ustedes les ha golpeado en la puerta del testigo de Jehová? ¿Y se han puesto a hablar con ellos? ¿Sí se han puesto a hablar con ellos? Bueno, pues a Lecito sí le creo. Yo les digo a ellos, me encuentro. Pero antes se hablaba con ellos. Y ustedes nos han salido con esas preguntas, los que han hablado con ellas. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Dios? No. Y hay unas cosas. Yo una vez tuve la oportunidad de hacerlo, pero porque Dios me dijo que lo hiciera. Duré 40 minutos con un par de señoras. Tomamos hasta café y todo. Y miren, ¿ustedes creen que yo les abrí todos los versículos que yo tengo anotado en mi Biblia de estudio, que no la traje? Tengo una hojita en blanco y tengo anotado todo lo que Dios me ha hablado, que está equivocado de esa secta, porque en una época Dios se puso a revelarme, yo no sé por qué, empecé a leer precisamente este libro, pero está en toda la Biblia. Da cuenta de cuán equivocado está esa doctrina, toda la Biblia. Y miren que me puse a anotar verso por verso la doctrina de cosas doctrinales. Miren, le saqué todos los versículos, no me recibieron ni media palabra, porque si bien Dios me había dado permiso de que hablara con ellos, el poder de Dios no estaba conmigo, en mí no estaba la unción, ni el Espíritu Santo actuaba a través de mí, que es el que realmente la Biblia va a declarar, que es el que convence a las demás personas de su pecado, de juicio y de justicia. Y si el Espíritu Santo no convence, hermanos, el espíritu de error, ahí les va a cerrar la cabeza y le va a decir, no, Uribe es el mejor presidente. No, mentiras, estamos hablando de política, es verdad que estamos hablando de cosas de Dios. No, el infierno no existe. Sí, son así. Sí, qué pena que ya me meta con estas cosas, ¿no? De política. Hermanos, dime. Eso se parece como cuando el Señor Jesucristo les hablaba a los fariseos y esa gente, ¿no? O sea, sí. Y no era por falta de poder ni por falta de unción. Bueno, en el caso de ellos ya era para que se cumpliera lo que estaba escrito en las Escrituras, valga la redundancia, que teniendo oídos no oigan y no entiendan, para que no sean sanados, lo que dice Isaías. Ahora, el versículo que usted decía es 2 Pedro 1:20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Gracias, 2 de Pedro, lo va a memorizar. Ahora, hermanos, entonces lo que la palabra de Dios, haciendo este gran preámbulo no hay afán de estudiar la Biblia rápido. Si la vamos a leer, de pronto el Señor nos dé permiso de acabar Apocalipsis, de pronto no. De pronto pues va a ser de ahora en adelante cada 15 días, porque vamos a tener el privilegio de que Cecitar va a ministrar la palabra. Lo que yo le ponga a Cecitar es algo que es entre el Señor y Cecitar. Pero mientras tanto estos días voy a hacer el intento hasta que el Señor me diga, no, ya, hasta aquí, ¿vale? Pero si alcanzamos a leer un versículo, pues con un versículo nos vamos, pero bien alimentados, hermanos, ¿vale? Pero le sacamos el jugo hasta el fondo, ¿listos? Y vamos a hacer, y el Señor también me hablaba así, tal vez que este mini estudio bíblico de Apocalipsis tenga un enfoque para que lo podamos entender todos. No va a ser de pronto algo como muy
el día de hoy muy para los grandes teólogos, sino tal vez también para los que estamos aquí presentes, los niños o los que están apenas empezando en el Evangelio y no comprenden la palabra de Dios, ¿vale? Y les estaba diciendo que grandes sectas entonces se reservan el derecho a interpretar la Biblia, pero la Biblia tiene dos grandes parámetros, ese comentario venía, para ser interpretada. Y uno de ellos es que la Biblia es la que se interpreta ella misma. Lo que en una parte se explica, en otra parte se complementa y se explica mejor. Lo que en una parte deja un cabo suelto, en el otro evangelio se explica mejor. Lo que en Isaías 61 deja como abierto, en Mateo capítulo 1 se termina de completar. ¿Me van entendiendo, no? Entonces la Biblia hay que verla como un todo. Y el otro parámetro de interpretación de la Biblia, hermanos, para que nosotros las estudiemos con mucho juicio en nuestros tiempos de intimidad con Dios, que el Señor espera que todos nosotros estemos entrando en tiempos de intimidad con Dios, ojalá todos los días, ojalá un ratico de lectura y de meditación en la palabra, es que la palabra de Dios, el mejor intérprete después de este criterio que les dije, ya hablando como personas, no es ni la institución que está allá, ni el instituto bíblico que está en aquel otro lado, ni el pastor acá, ni el maestro de la palabra del otro lado, no. El mejor intérprete de la Biblia es aquel quien la inspiró y la mandó a escribir. Ni siquiera el escriba, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escribas. Ellos prestaron su mano para que la Biblia fuera escrita a través de ellos, y podrían incluso ellos no estar comprendiendo en su totalidad lo que estaban hablando, porque el plan de Dios y el discurso de Dios en la Biblia es una totalidad que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces en esto, el mejor intérprete de las escrituras es aquel que las mandó a escribir, es aquel que se las ingenió y las pensó y las mandó a plasmar en papel. Por ahí el otro día yo escuchaba un dato, ¿cuántas personas fueron las que intervienen en la escritura de la Biblia? Creo que lo dijo el pastor Mauricio, si mal no estoy, fueron 44. Bueno, y entonces, el asunto aquí entonces con esto, que vamos a empezar, esta nochecita pues es un ratito, ¿vale? Es un ratito, esto pretendo que no sea muy largo también, pero que le saquemos el jugo lo más profundo. Es empezar a leer entonces esto entendiendo esos dos parámetros, ¿vale, hermanos? El Espíritu Santo es el que nos la revela. Nadie se vuelve loco por leer la Biblia, a menos, bueno, de pronto que esté endemoniado, una cosa así rara, pues extrema, extraña, poseído demoníacamente. Pero el resto, al contrario, la palabra dice, la Biblia declara que la verdad, conoceréis la verdad más bien, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. La libertad que trae el conocimiento de la verdad, el cual está plasmado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo y Cristo es la verdad. Y eso lo vamos a ver acá, eso está acá. Entonces la palabra trae libertad, y cuando empezamos a entrar en áreas de libertad aquí en la cabeza, esa libertad luego empieza a pasar a las demás áreas del cuerpo. Cuando algo pasa primero en la parte más alta, entonces eso empieza a ocurrir después para abajo, ¿sí? Primero tiene que haber libertad en el Palacio de Miraflores para que... No, ya voy a dejar el tema ahí más bien. Y luego empieza para abajo. Entonces, vamos a pasarnos un momentito Apocalipsis capítulo 1. Heidicita, bienvenida. Bueno, no fui el último, ya. Bienvenida. Vamos al 1, el título dice acá, la revelación de Jesucristo. No más del título ya podemos aquí hablar algunas cosas muy cortitas, muy puntuales, ¿vale, hermanos? El Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. Entonces nosotros podríamos decir, de hecho, que el título que está precediendo al versículo 1 podría ser el título del mismo libro, el Apocalipsis de Jesucristo, porque revelación y Apocalipsis son sinónimos. De hecho, la palabra Apocalipsis suena un poco más extraña porque no es tan común en nuestro lenguaje. Tienes una etimología por allá que viene seguramente del latín, pero ustedes verán que en una Biblia de la traducción que utilizan los testigos de Jehová, que si mal no estoy se llama la traducción del Nuevo Mundo o algo así, en esa Biblia el libro Apocalipsis aparece como con el título de revelación, porque les quiero contar, hablando de sectas un poquitico, hermanos, porque a cualquier día vuelven y les golpean. Lo mismo pasa con los mormones, igualito. Lo mismo pasa con el grupo de Creciendo en Gracia, igualito, solo un grupo de gente la interpreta. Cuando lleguen a golpearle a la puerta, la Biblia nos va a declarar en alguna parte, si mal no estoy, también está en Pedro, en donde dice que nosotros tenemos que conocer la palabra para poder hacer una eficaz defensa de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Que no nos dejemos por ahí envolver con cosas raras, por ahí que alguien venga y nos cuente cosas extrañas, como por ejemplo, si sabías que el pecado ya fue destruido, u otra persona venga y te diga
Estoy hablando de la secta de Creciendo en Gracia. El único evangelio que hay que leer fueron los escritos del apóstol Pablo, porque él fue el apóstol a los gentiles. Nosotros no somos judíos, somos ese pueblo gentil que se convirtió. Solo hay que leer lo de Pablo. Y uno, ¿cómo les va a coger si uno no está firme en la palabra, si uno no está firme en el conocimiento de la Biblia? Sobre todo, por ejemplo, en este libro. Uno que va a coger, ay, sí, ¿verdad que Pablo fue el apóstol a los gentiles? Claro, y uno empieza a comer cuento. ¿Saben quiénes empezaron esas sectas? Gente del pueblo de Dios que se desvió. Todas, sin excepción. No estoy hablando de los testigos de Jehová, estoy hablando de los mormones, incluso en su momento. Estoy hablando de esta cosa de Creciendo en Gracia, que empezó con gente que empezó a salirse de las iglesias cristianas en pos de esa doctrina de error. Y después pasaron los años y terminaban tatuándose el número de la bestia. Por Dios, qué vergüenza es eso. Entonces, revelación significa, Apocalipsis significa revelación, y revelación significa Apocalipsis. ¿Quién fue el que se le reveló al escritor de este libro? Jesucristo. ¿Y a quién se le reveló? A un hombre, a un apóstol, al que andaba con Jesús en sus años de ministerio sobre la tierra, pegadito de él, el jovencito, el que era como un niño todavía, en el sentido judío de la palabra, menor de 30 años, era un jovencito, pero de todo el ministerio de Jesús era el más cercano a él, porque Jesús tenía círculos de cercanía, Jesús tenía círculos como de confianza. Él no era totalmente abierto ni le declaraba las cosas a todos sus discípulos, sino que a algunos solamente a los 12 les revelaba de pronto algunas cosas, como por ejemplo la explicación de las parábolas. Pero entre esos 12 tenía un grupito más cerrado de 3, y esos 3, el más cercano a él, a quien le confiaba sus secretos más profundos, era Juan. Fue al único que Jesús le dijo, miren, yo le voy a contar quién me va a traicionar, antes de que lo traicionara. Y no estamos hablando de Pedro, sino de Judas. Fue al único que le contó, fue a Juan. El que haga sopitas con el chocolate, ese es. Algo así más o menos le dijo, diferente, ¿no? ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Vieron ahí, cierto? ¿Lo vieron ahí? Es el único libro de carácter profético del Nuevo Testamento. Ya saben qué es Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Sí saben qué es eso? Yo de pronto hago preguntas porque yo no tengo, a veces no sé en qué nivel estamos todos en cuanto a la doctrina. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia, la más recientemente escrita. El único libro de carácter profético que anuncia cosas venideras en el Nuevo Testamento. Aunque Jesús habló también de profecías en los evangelios, el único libro netamente profético es este. Luego dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Lo vieron, no? Había un ángel, estaba Jesús, cosas que han de suceder, ¿cuándo? Pronto. Pero hermanos, eso fue escrito hace casi 2000 años, fue escrito hace 1900 años, 1800 tantos años, fue escrito esto. Y en esa época decían que las cosas que aún no han pasado, que están aquí escritas, iban a suceder pronto. Espero tener tiempo para de pronto poderles compartir esta parte. Dios me lo enseñó relativamente hace poco a mi vida. Y es que cuando vino el Espíritu Santo sobre la tierra, hermanos, ¿ustedes saben qué día vino por primera vez el Espíritu Santo sobre la tierra? Pentecostés. El día del Pentecostés, citan. Muy bien. ¿No lo sabían, hermanos? ¿También lo saben? ¿Quién ya lo sabía? Estoy pidiendo que le den de la mano porque de pronto allá se me van durmiendo por ahí. Exacto. El día fue la primera vez que vino, se derramó el Espíritu Santo sobre los hombres en la tierra. Empezó la iglesia. Algo pasó con los relojes proféticos. Y no les voy a sustentar esto bíblicamente hoy porque no tengo el tiempo. Los relojes proféticos se detuvieron. Quedaron en stand-by. Quedaron en pausa. Como si el tiempo en el cielo hubiera quedado así. Quieto. Porque los relojes proféticos iban a terminar pocos años después de la muerte de Jesús y su ascensión. Y cuando vino el Espíritu Santo, entró un periodo en el que los relojes proféticos de todos los profetas de la Biblia, incluidos se detuvieron y quedaron frenados en seco, como cuando alguien le pone pausa a algo. Quedaron así, quietos. Y llevamos alrededor de 1990 años. ¿En qué año? Cristo debió haber muerto en el año 33. Vamos a llegar al 2019, 2020. Hace más o menos 1960, 1970, 1980 años. 1986. Llevamos años de parálisis profética, en el sentido de que las profecías de toda la Biblia quedaron como en un pequeño stand-by.
Ese stand-by que estoy hablando, le llaman algunos escritores la gracia, el tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo de gracia, como cuando dicen los bancos, tiempo de gracia, pase hoy, pague mañana, pague pasado mañana, y le vamos a descontar todos los intereses más la mitad del capital de su deuda. Una semana de gracia, con los comparendos, sí. Con los comparendos, sí. Pasa uno una semana de gracia, vamos a perdonarle el 90% de los comparendos, más los intereses, pase, pero solamente va hasta tal día. Estamos en un tiempo de gracia que la Biblia afirma que no se sabe, ningún hombre sabe cuándo va a parar, cuándo va a terminar este periodo de gracia en el que estamos. Pero Jesús sí dio señales y dijo, cuando vean esto, cuando vean aquello, cuando vean lo otro, ¡pram! Va a terminar la gracia y va a seguir corriendo el reloj profético, que no les voy a decir bien en qué consiste, pero le falta una semanita. Una semana de años a ese reloj. Le faltan 7. Sí. Pronto la gente se asusta. Sí. Una semana de años, que le faltan 7. No es que en 7 años se vaya a acabar el mundo, no. Cuando termine la gracia, le van a quedar 7 años. Y Jesús dio una señal que está en Mateo, pero no la voy a explicar hoy. Dijo, cuando vean tal cosa, ahí el reloj vuelve a correr. Cuando vean tal cosa, dijo Jesús clarito. Antes van a haber terremotos, antes van a haber rumores de guerra y guerras, antes van a haber muchas cosas. Pero cuando pase tal cosa que dijo él, esa tal cosa va a activar el reloj profético y va a empezar la última semana. Estoy hablando de semanas porque hay una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas y van 69. Y empezó la gracia. Entonces voy a parar ahí, voy a dejar ese tema ahí quietico porque no quiero tampoco enredar con cosas demasiado enredadas, todavía no. Yo sé que para algunos es enredado, en cambio algunos que nos están oyendo, ay, claro, las 70 semanas de Daniel, claro. Sí, pero es que la idea de dar un sermón hoy aquí es para que el más nuevo de los nuevos también lo pueda entender. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Hay profecías bíblicas que se empezaron a cumplir desde el año 1940 y algo, cuando el pueblo de Israel llegó allá a tomar posesión nuevamente de Palestina con la ayuda de las Naciones Unidas. Y con el desprecio y con el malestar de las regiones del pueblo que vivía allá. Ahí empezó una cosa muy fuerte, pero hay y los testigos de Jehová dicen, claro, es que ya estamos en los últimos tiempos. Pero el Jesús dijo una cosa que tenía que pasar y esa cosa después la hablamos y la miramos aquí en Apocalipsis. Bueno, falta una cuando ya uno dice, uy, se acabó, exacto. Abominación desoladora. Desoladora. Después lo hablamos. Está aquí en Apocalipsis, ¿vale? Pero después lo hablamos. Entonces fíjense cómo viene un ángel y se le aparece a Juan en la isla de Patmos, que ya bien ha contado el pastor Mao. Yo he escuchado también historias que el pobre Juan fue el único apóstol, bueno, el bendito Juan, apóstol Juan, fue el único apóstol que no murió de manera violenta, pero no murió de manera violenta porque se salvó de que lo echaran en aceite hirviendo y sobrevivió. Entonces quedó seguramente desfigurado, pero no murió, al final terminó muriendo de viejito. Ya bien anciano se le aparece un ángel allá en la cárcel. Juan llevaba años y años, seguramente contaba las historias que él había vivido al lado de Jesús, allá las demás personas que viven en el exilio. Seguramente era un hombre que hablaba de Dios, seguramente era un hombre que amaba al Señor. Y de pronto un día, ya en los años de su vejez, se le aparece un ángel y se le aparece Cristo. Y dice en el verso 3 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, hablando de Juan, y de todas las cosas que ha visto. Juan era un testigo de Dios, Juan era un testigo presencial de Cristo. La pregunta también es si nosotros lo somos, porque nadie puede testificar, dice la Biblia, lo que no ha visto. Alguien pregunta, no sé si han escuchado un término que es bastante cliché entre los cristianos. ¿Y cuál es su testimonio? ¿Su merced sí tiene buen testimonio? ¿Su merced sí da testimonio? ¿Qué significa testimonio? Testimonio significa que hubo un atraco y yo vi quién fue el atracador. Y yo voy ante un juez, me llama un juez a comparecer y me dice, ¿usted vio a ese hombre? Y yo dije, sí, yo lo vi, yo vi que estaba atracando. Eso se llama ser un testigo. Yo testifico de lo que vi. De lo que no puedo ver, no puedo testificar, si me lo cuentan. Hay varias clases de personas. Está el oidor, el que escucha y le cuentan cosas de Jesús como lo fui yo en mi momento. Me hablaban de las maravillas de Jesús y las cosas grandes que él hace. Era un evangelio totalmente mental. Pero el apóstol Pablo contaba en Romanos que claro, uno tiene que oír. El evangelio entra finalmente por la palabra de Dios, uno tiene que escuchar que le hablan, pero después el apóstol Pablo dice, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han oído? Queriendo decir con ello que si después de haber escuchado las cosas que hizo Jesús, el siguiente paso es invocarlo. Y cuando tú invocas a Jesús o invocas el Espíritu de Dios y tienes un encuentro con Dios, tú ya te conviertes en testigo en medida de la cantidad de cosas que hayas podido presenciar o ver de Él o escuchado de Él. ¿Abraham pudo testificar?
Claro, fue testigo porque Dios le habló y dijo, uy, sí, Dios me dijo. Y Noé, claro, tuvo un encuentro finalmente. Y Gedeón, no, ¿quién es Gedeón? Se le apareció el Señor Jesucristo a Gedeón. Varón esforzado y valiente, le dijo. Puede testificar solamente aquello que vio o que oyó hablar o que vio hacer. Nosotros somos testigos solamente en medida de que Dios haya hecho cosas en nuestra vida, o lo hayamos visto, o hayamos tenido algún encuentro con Él. Así que no importa, si tú eres niño y no has visto a Jesús. Mi hermano menor, el menor de mis hermanos, cuando estaba más o menos así como está, ay, se me olvidó, Santi, eres tú, ¿cierto? Y tú eres Matías, estaba como Matías, mi hermano menor. Estábamos en la casa y mi mamá puso a Marcos Witt y el niño se quedó mirando la nevera. Dijo, mamá, ahí hay un señor que es de barba blanca, un señor vestido blanco con barba blanca. Yo lo veo y mi mamá estaba pidiéndole al Señor que trajera su presencia y buscando la presencia de Dios, orando para que viniera el Señor Jesucristo. Y él va y se le rima a mi mano y veo un señor de barba blanca y vestido blanco. A esa edad, ¿mi hermano puede dar testimonio? Claro, pero de lo que vio. Eso es el testimonio. A la larga es eso. Ya nuestra buena conducta, nuestra buena manera, tiene que ver es el resultado de haber visto y haber obedecido esas cosas que vimos. Pues Juan era uno de esos. Y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí la Biblia está diciendo que es bueno o es malo leer esta profecía. Es una bienaventuranza, es bueno, es una bendición, porque uno va a poder por lo menos tener una percepción mucho más clara de lo que se nos viene encima, lo que viene en adelante, y cómo vivir bien la vida en esta tierra. Ay, santos, saturaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿What? ¿Qué está diciendo él? ¿Qué hay delante del trono de Dios? ¿Qué hay? 7 espíritus. Espérate un momento. Vuelvo. Dice gracia y paz de parte del Señor Jesucristo, que es el que era y que ha de venir. Está hablando nada menos que el Señor Jesucristo. Permítame un momento. Ahora en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Vayan, acompáñenme rápido. Éxodo 3, 14. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Muy bien. Y luego sale una palabra en mayúscula. Yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa yo soy? Pues el que es. ¿No me entienden el juego de palabras? Yo soy significa que Él es. Ese es el nombre de Él. Y póngale cuidado. Juan está citando a Éxodo 3 aquí en Apocalipsis 1. Juan estaba citando a Éxodo, cuando en el Apocalipsis 1 estaba diciendo, vuelvo y repito, ahora se me perdió el versículo, 1:4. El que es, o sea Jehová, el que es, así se le presentó Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahora Juan está diciendo, saludos del que es. O sea, ¿de quién está mandando saludos? Del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, que se le presentó a Moisés, de Jehová. Pero aquí ya lo presenta de una manera más explícita, del que es, el que era, porque Dios es uno y son 3. Y hay algo nuevo en eso, y es que Juan está diciendo aquí en un lenguaje muy codificado, que el que es, el que era y el que ha de venir, no es solamente Jesús, está hablando de Jehová. Jehová, el Dios de los cielos y la tierra, se había manifestado en el mismo Jesús, que es, el que era. Pero dice el que ha de venir. ¿A quién estamos esperando? Su regreso. Cristo. Juan estaba aquí revelando que Cristo era Jehová. Claro, Jehová, el que ha de venir, ahí es Cristo. No sé si me entienden. ¿Sí? El que es el Espíritu Santo y el que era el Padre. Porque el que era desde el principio. No sé si me entienden, es el mismo, pero al mismo tiempo son 3, se manifiestan de diferentes maneras. Ya solamente con este simple texto, si tú lo contextualizas con Éxodo 3, ya la doctrina de los Jesús solos, que dicen que solamente Jesús es Dios, o la doctrina de los testigos de Jehová se cae al piso, ya con este versículo.
¿Ustedes saben qué creen los testigos de Jehová? Que Jesús no es Dios, que Jesús era un ángel y que a Jesús no hay que adorarlo, que los que adoran a Jesús son iguales a los que adoran a la Virgen María, idólatras. Eso creen ellos. Que Jesús no. Los mormones, ¿qué creen? Que Jesús ya volvió y que estuvo en América predicando en América. Eso es otro error bíblico, totalmente absurdo bíblico. Sí. A los 12 años estuvo en América. Sí. Se le apareció al señor Smith. Sí. Niños, dejen ahí cerradito, porfa, sí. Gracias. Y bueno, está bien. Eso. Y eso pasó, o sea, y miles de cosas por simplemente salen erradas por descontextualizar la Biblia. Solamente por coger un verso, otro versículo, otra parte y aislarlo. Ahora mira lo que viene, el que era y el que es, el guía, el que va a venir. Ahora viene y dice aquí, y los 7 espíritus que están delante de ¿dónde? De su trono. Ah. ¿Cómo así? O sea, miren, partamos de lo que está explícito. Delante del trono de Dios puede que haya muchas cosas, pero aquí está revelando que hay algo allá. ¿Qué hay? 7 espíritus. Uy, eso, Dios mío, Padre. Bueno, hermanos, les voy a contar. Ahora adelante es en Apocalipsis 4, 5, un segundito. Solo un segundito. Apocalipsis, pero en el 4. Esta Biblia es difícil de usar. Un momentico al 4, 5, ¿sí? Síganme allá. A ver si lo encuentro acá. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Antes eran 7 espíritus, y aquí ¿qué son? 7 lámparas de fuego, las cuales ¿qué son? Uy, espere, hermano, ¿cómo así? O sea que hay Dios, ¿cuántos espíritus hay ahí? 7. Bueno, yo les voy a hablar algo. ¿Cuántos frutos da el Espíritu Santo? ¿Cuántos se saben ese? ¿No? Ah, los corché por fin. Ah, hace rato. Eso es rico ese cuento corchar, pero es una corchadura para que uno aprenda. No. 7. No. No. Gálatas. ¿Eso está en Gálatas ese? ¿Es en Gálatas 5? Sí. Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Cuántos da? 1. Pero ¿cuántas características tiene? 9. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo me acuerdo que cuando estábamos empezando con los cultos los viernes en la otra casa, que éramos la mitad de los que somos hoy, menos la tercera, la cuarta parte de lo que somos hoy, un día el Señor me dio el honor de predicar eso. Se llamaban los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso lo ha enseñado el pastor Mau, lo ha enseñado el pastor Antonio. Eso es un maravilloso, ahí estaba el fruto del Espíritu. Pero hoy no lo voy a hablar. Si el Señor no me manda que hable lo rudimentario, todavía no lo hablo. Entonces, venga, párale bolas. No, está hablando del fruto del Espíritu Santo. Tiene 9 características. Bueno, hoy lo que la palabra de Dios nos está contando es que delante del trono de Dios hay 7 espíritus, pero que también a veces se ven como 7 candeleros. Y esos 7 candeleros la Biblia revela que son los 7 espíritus de Jehová. Porque el Espíritu Santo es uno solo, es una persona, pero tiene como 7 manifestaciones, 7 características. Y no las vamos a abrir ahorita, porque eso es cuando lleguemos a Apocalipsis 4, si Dios me da permiso. Si no, no lo vamos a abrir ahorita. Esas están en el profeta Jeremías. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro que están en el profeta, o si no es en el profeta Ezequiel o en Isaías, en uno de esos profetas mayores. Están los 7 espíritus de Jehová. Pero no vamos a abrir ahorita. Volvamos a Apocalipsis 1, ¿listos? Entonces, fíjate que el apóstol saluda a las iglesias, le dice saludos de parte de Jehová, gracia y paz a vosotros. Y luego les dice, ¿cómo es que dice acá? Gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahora dice, ¿ustedes han visto alguna vez una menorá? ¿Saben qué es eso? Cuando Dios le ordenó a Moisés que construyera el templo, Dios le dijo, Moisés, hazte una lámpara, pero que tenga 7 candelabros, 7 bracitos. Entonces viene como así, y uno por la mitad así. Esa lamparita se llama menorá. Esa lamparita, de pronto Moisés lo entendía, pero no sé si todo el pueblo de Israel en esa época, representaba el Espíritu Santo. Y esa lamparita tiene 7 candeleros, que son los 7 espíritus de Jehová que reposan y moran en el carácter del Espíritu Santo.
Y eso no es tema de hoy, sería tema para hablarlo cuando lleguemos al 4 de Apocalipsis, ¿vale, hermano? Pero el Espíritu Santo tiene 7 formas, 7 moveres, 7 características en su personalidad. Son 7, y el 7 en la Biblia significa pacto. De una vez les cuento, eso significa, no, que el 7 es el número de la suerte, no, y no le que les digo, no, 7 en bíblica significa es pacto. Otros, que el 6 es el número del demonio, no, espere, no, el 6 es el número de hombre, el 666 es el número de la bestia, porque es llevar al hombre a su máxima expresión. Pero, dime. ¿Le puedo explicar por qué le dicen que el número del 7 es el número de la suerte? ¿Por qué? Porque cuando se lanzan los dados, la probabilidad de que caiga 7 es más alta que cuando caen los otros números. Por eso es que la mayoría de personas le apuestan al 7. Ay, sí, yo había visto eso porque cuando estudié estadística, una vez me tocó hacer una cosa de esas. Sí, el 7 tiene más probabilidades de salir, sí. En un juego de dados. Un juego de dados, sí. Y hay una cosa re loca, pero yo una vez vi que si uno tira los dados muchas veces, ese número tiende a una progresión geométrica y que tiende al número pi. Bueno, no sé cómo sacan el número pi de ahí, el 3,1416, pero cuando tire los dados infinitas veces, tiende a ese número. Yo no sé cómo hacen, bueno, es una proporción, obviamente. Sigamos con la palabra. Bueno, entonces ya se dieron cuenta de ese escenario, ¿no? El Espíritu Santo delante del trono del Padre y el Cordero por allá. Y dice, y de Jesucristo, termina diciendo. ¿Ya lo vieron? Miren, párenle bolas. Habla primero el Padre, el Espíritu Santo y finalmente Jesucristo, el testigo fiel. Vuelvo y repito, primero saludos del Padre, pero el Padre a su vez se presenta como 3. Y luego viene y saludos del Espíritu Santo y luego saludos de Jesucristo y le llama a Jesucristo el testigo fiel. ¿De quién testifica Jesucristo? ¿De quién da testimonio Jesús? Del Padre, Jesús mismo lo dijo. Es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie puede ir al Padre sino por mí, dijo Jesús varias veces. Jesús es el testigo fiel. Y entonces viene acá y dice, el primogénito de los muertos. Ahora, quiero, hermanos, que ustedes usen un momento de la imaginación para explicar esta frase. ¿Cómo presenta a Jesús ahora en la Biblia? Y lo llama el primogénito de los muertos. ¿Qué significa ser un primogénito? El primer hijo. Entonces, es como si los muertos hubieran tenido hijos y el primer nacido de entre los muertos fuera él. Suena bastante extraño, ¿cierto? Ahora, imaginémonos un momento que la tierra, veamos la tierra como la llaman los testigos de Jehová, como el Gehenna le llaman ellos, que es la palabra griega para el Seol, o el infierno, que queda aquí abajo. La tierra recibe muertos, pero no físicamente solamente, sino espiritualmente. Todos los días, almas humanas van a algún lugar por allá abajo. No vamos a buscar los versículos bíblicos que demuestran y constatan esta afirmación que les acabo de dar, porque es objeto de otro estudio bíblico, no del sermón de hoy. Pero todo ser humano cuando muere, su alma va a alguna parte, bien sea al cielo o bien sea por allá abajo, a otro lado, a un lugar que hay ahorita que existe, que es de tormento. Pero de ese lugar había muchos muertos en los tiempos de Jesús, había muchos muertos. Y Jesús muere también. De hecho, Jesús en esos días había resucitado a un tal Lázaro. Ya había habido alguna resurrección porque resucitó a Lázaro. Tal vez en los tiempos del Antiguo Testamento a través de los profetas, también seguramente hay documentados casos de resurrecciones tal como le pasó al profeta Eliseo, que puso las manos y el cuerpo sobre el niño y el niño volvió a la vida. Pero la Biblia declara que Jesús es el primogénito de los muertos. Es el primero que nació de una cosa que la Biblia va a llamar en otra parte en 1 Corintios capítulo 6. En lo que se le llamaría, un capítulo que le llama, creo que es el 6, le llama la resurrección de los muertos. No sé si es el 6 o el 16, estoy entre esos dos. Jesús es el primero de un grupo, primogénito es el primero de un grupo de personas que nacen de entre los muertos, o sea, que vuelven a la vida. Es la primicia, el primero. 1 Corintios, si mal no estoy, 6 o 16, dice en este orden, primero Cristo, luego las primicias y luego los que murieron en Cristo. Se me olvidó el nombre. Y luego, dime. Pues quisiera apuntar una cosita pues, sí. para concluir lo que Alejandro sí. está diciendo, porque cuando a mí me enseñaron eso, de inmediato me surgió una pregunta, ¿no? Y esa pregunta era, bueno, entonces, ¿qué pasó con los niños que resucitaron precisamente los profetas y con las mismas personas que resucitó Jesucristo, ¿no? Pero entonces, realmente Jesucristo es el primero que resucita para no morir. Eso es lo que yo iba a hablar. Exacto, me adelantaste un minuto. Exacto. Otra pregunta ahí. Sí.
también lo que yo he entendido cuando dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, es que aunque Él no fue el primer ser humano que murió, pues sí, hablando de su humanidad, ciertamente Él fue el cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo, o sea, Él es el primero en todo. Sí, exacto. Él declara que ya Dios había planeado que Él muriera desde antes de la fundación del mundo, porque la muerte de Él no se dio solamente en el año 33 en el Calvario, sino también se dio como que simultáneamente había como una transmisión en simultáneo con el mundo espiritual. Estaba ocurriendo algo en la eternidad. Y cuando ese instante se conectó con esa dimensión eterna, eso ya en la eternidad había ocurrido antes de la fundación del mundo. Suena loco, ¿no? Entonces que como en la eternidad no hay tiempo. Eso fue loquísimo. Y hay una película que lo habla de eso, se llama Interestelar. Y un hombre entra a una habitación de la hija y la ve en todas las épocas. Todas las épocas. El hombre se puede mover ya cuenta el final, ya no la pueden ver. Se puede por la habitación de la hija. La película comienza con que la niña cree que hay un fantasma. El papá le dice, no, tienes que creer en la ciencia. Y luego la ciencia lleva al hombre a la habitación de la hija a tratar de comunicarse con ella en código Morse. Detrás de un closet. Sí. Y el hombre se mueve por todas las épocas de esa habitación. Puede ir a cualquier día. Esa es la eternidad de alguna manera, ausencia de tiempo. Y la cruz de Cristo fue un hecho que ocurrió en el año 33 documentalmente, pero en la eternidad estaba ahí, como en todas las épocas. Por eso la Biblia por allá en Hebreos 9 nos va a decir que la sangre de Cristo es derramada sobre nosotros hasta el día de hoy, pero mediante el Espíritu Eterno, le llama ahí, o sea, el Espíritu que no tiene tiempo. Entonces, claro, el Cristo es el primero o el primogénito de entre los muertos, es el primero que nace entre los muertos para nunca más volver a morir y para tener una vida en la eternidad. Es el primogénito en eso. Los demás que se habían resucitado han vuelto a morir y estaban allá tal vez esperándolo a él, esperándolo. Y la Biblia nos va a hablar, tanto en Apocalipsis como en muchos otros libros de la Biblia, de que van a haber varias resurrecciones. Van a haber momentos de resurrecciones. Hay un orden para eso. Está en Corintios, no me acuerdo si el 6 o el 16, 15, gracias. Está en Corintios y habla que primero fue Cristo. Luego vienen otras resurrecciones que van a ser de orden eterno, que va a ser aquellas en las cuales la iglesia va a ser arrebatada, en el rapto, lo que llamamos el rapto, donde la gente va a desaparecer para vida eterna. Y los que en ese día hubieran muerto estando preparados para ese día, pero ya muerto, resucitarán y serán transformados juntamente con aquellos que ese día estén vivos y sean raptados. Y va a haber una tercera después, para que ya va a ser para juicio, por allá después del milenio, y se abrirán los libros, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, viene, ahora vamos a continuar acá. Dice, al que nos amó, no, perdón, me salté un pedacito. Y el soberano, dime. Pero entonces, eso significa que las personas que ya han muerto, o sea, digamos los que se han salvado y los que no, están esperando también ese momento, ¿cierto? Bueno, los que se murieron siendo salvos están en un lugar de consuelo, dijo Jesús. Jesús le dijo a uno de los ladrones que estaba a su lado, mira, por cuanto, completo la frase que él habló, sí, complemento lo que él dijo. Por cuanto creíste en mí, me confesaste con tu boca, porque él le dijo, yo creo que tú... ¿Sabes qué? Jesús le dijo, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy. O sea, hay un lugar que se llama el paraíso. Tal vez esté en un lugar espiritual en el cielo. Pero la Biblia declara en otra parte que Jesús cuando murió, en cambio había otro lugar abajo donde iban todos, buenos y malos, que estaba subdividido. En un lugar de tormento y en un lugar de consuelo. El lugar de tormento quedó, pero el lugar de consuelo Jesús los cogió, llevó cautivo a la cautividad, diría en otra parte de la palabra, y se los llevó al paraíso. Claro que Jesús pasó 3 días y medio, y el libro de los Salmos nos va a revelar que Jesús también allá padeció. Allá, los Salmos revelan que Jesús abajo también sufrió el mismo infierno que nosotros merecíamos. Lo sufrió él allá. Él sufrió allá abajo, el vituperio, sufrió cosas feas allá, sí, para luego vencer al enemigo final, que era la muerte. Era el último. La muerte es el enemigo que es incluso más, el diablo le tiene miedo a la muerte. De la misma manera que el dolor le tiene miedo a Dolorán. El diablo le tiene miedo a la muerte. Eso dice la Biblia. Yo quisiera citar algo que dijo el pastor Antonio y el pastor Pablo una vez, que yo creo que eso es como o sea, ayuda a él, es un apunte, sí, que pues a mí me quedó ahí en el disco duro y lo quiero sacar, y es que él decía, también desde el apóstol Pablo, hablando también en 1 Corintios 15, decía que si creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, también creemos que Él regresará. Amén. Con los santos. O sea, y él explicaba que parece ser que Él llevó el paraíso, ese lugar, el cielo, sí, de Abraham lo llevó al cielo, y que entonces en la resurrección, en el rapto, Él regresa
y mete esas almas, las mete en el cuerpo que va a resucitar y ya el cuerpo viene glorificado para reunirse en las alturas con nosotros y ahí seremos transformados. Sí, tal cual, es así. Sí. Ahora, para complementar, terminar de responder la pregunta de Laurita, y las personas que murieron y no aceptaron a Jesús o murieron siendo incrédulos o rechazándolo a Él, ¿ellos qué pasan? Hay otras resurrecciones, hay varias, la Biblia declara que hay varias. La primera fue la de Jesús, la de la cruz, a los 3 días. Pero hay otras, la Biblia declara que tal vez después del milenio, si se habla de que va a resucitar masivamente todo ser humano que haya vivido sobre la tierra y se abrirán los libros y van a pasar a un juicio. Y ahí habla algo que me parece muy curioso que lo complementa el libro de los Romanos capítulo 3, que habla de que va a haber gente que va a ser juzgada por su conciencia, que va a haber gente, no afirma que se salven, pero deja, para mí ya en lo subjetivo mío, me deja una sospecha que puede que haya gente que jamás escuchó de Jesús en su vida, jamás supo nada de Dios en su vida, estuvo totalmente aislado tal vez, pero tenían leyes y tenían principios en sus comunidades donde vivían o en su cultura. Eso lo afirma Romanos 3, y a aquellos la Biblia dice que ellos serán juzgados bajo sus propias leyes y bajo sus propias conciencias. Pero bendito es el Señor Jesucristo, que afirma en Hebreos que la sangre de Cristo se derrama sobre nuestras conciencias y nos la limpia. Entonces ya no es nuestro juez, nuestra conciencia ya nunca más va a ser nuestro juez, sino que Cristo limpió nuestra conciencia y ahora Él es nuestro abogado y salvador. Pero para aquellas personas que murieron serán resucitados después del milenio, que eso es otro tema que viene más adelante, y ellos sí les va a tocar. La conciencia le va a justificar, o le va a acusar, o le va a defender. Sí lo dice, pero espera que dijiste que se hablaba. Alejo. Es una pregunta. Y los niños, los que están especiales. Los que son especiales. Siempre tengo esa pregunta. Mire, la Biblia pone las cosas muy claras. Las pone muy claras. El que va al infierno va por su pecado. Va por el pecado. Si es un niño, depende si ha pecado o no. Sea especial o no haya nacido especial. Si hubo pecado en su vida, y es que hay que aclarar algo, un niño especial puede que peque, como puede que no. Puede que no haya pecado, puede que tenga 2 meses de vida y no conozca lo que sea el pecado todavía y sea inocente. Se salva, pero su cuerpo tendrá que ser transformado. Les voy a contar una cosa que una vez me contó una mujer de Dios que se llama mi linda madre. Llama a mi madre. Dios una vez le dio a ella una cosa y tiene que ver con eso que preguntas. Ella le preguntó: Dios, ¿qué pasó con el hijo que perdí? ¿Dónde quedó el hijo que perdí? Dios, ¿qué pasó con el hijo que perdí? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Y Dios le mostró un niño en el cielo y los ángeles cuidándolo y el Señor Jesucristo cuidándolo. Y se lo mostró a mi mamá. Mi mamá decía: cuando vengas acá lo vas a conocer. Y ella decía, no puede ser, pero ¿cómo así? Tengo que pedirle perdón, pido perdón, Señor. Y él dice: no, tranquilo, Él está conmigo, Él es mío y yo lo estoy cuidando ya. Y lo veía grande, ya lo veía como un jovencito en el cielo. Y los niños que nacen pequeñitos, especiales o raros o lo que sea, como problemas cognitivos, que creo que lo que te refieres, depende de la capacidad que tenga de cometer pecado. Pero la Biblia dice: ni uno. La maldad, ¿tú crees que la maldad discrimina entre la enfermedad o la salud? Si hay maldad en su vida y comete pecado consciente y deliberadamente, como lo decreta la palabra de Dios, muere, como Forrest Gump. Qué pena, pues pongo el ejemplo de él, pero él decía: yo no soy estúpido. Mi mamá me enseñó que los estúpidos son las personas que hacen cosas estúpidas. Y es un personaje de ficción, pero explica claramente que una persona con dificultades cognitivas igual tiene voluntad y es capaz de entender el bien y el mal. Si no lo distingue, es como un animalito, como un bebé. Más como un bebé. De eso hay una película que trata que es basada en hechos reales de un niño que está en una operación y es hijo de un pastor. Entonces digamos que el pastor empieza a dudar y él, cuando lo operan, él muere y digamos que pues dice que asciende al cielo y que lo recibe Jesús, que Jesús le muestra a un niño que él es el hermano. Sí. Digo que él se reunió con que él tenía otro hermano, sí. Y eso nomás lo sabían los padres, y que pues digamos que él veía que como era la imagen, digo, no es ninguna de las que han pintado. Y una niña en otro país había pintado una imagen, digo, se parece más a esa. Y el niño en la película contaba que hablaba con el abuelo y le contó cosas que solamente el abuelo sabía, y los papás. Sí, yo la vi. Y es un caso real y documentado. Y al final muestran la foto real que la niña había pintado a Jesús, que era un varón judío. Sí, muy bonita la película. Que lo que usted dice de su mami que vio un niño, hay un testimonio de unos muchachos
colombianos, que no sé qué iglesias serán, pero ellos dan testimonio que Jesús los llevó al cielo y al infierno. Y una de las muchachas narra en ese testimonio, que son colombianos ellos, Sí. que también abortó un niño y cuando Dios la llevó al cielo, Dios demostró el bebé que había abortado. Y dice lo que usted decía, que era enseñado por los ángeles. Sí, allá los cuidan. Exactamente lo que dijo usted. Entonces, claro, hay que estar preparados. El Evangelio podría resumirse en algo tan sencillo, la fe, como lo que dice Hebreos, el último versículo de Hebreos 10. El último versículo de Hebreos 10 dice que la fe es para que estemos preparados para cuando nos toque morirnos, o sea, para la salvación. Para eso Dios nos dio la fe, para eso existe esta fe, para eso fue todo el trabajo de Jesucristo, todo lo que Él hizo en la cruz. Y esta vida que estamos llevando aquí en la tierra es una preparación para que estemos listos para el momento en que nos toque morirnos. Preparados. Y pasar, o que seamos arrebatados, que sería la otra. Dime. Pero entonces, de alguna manera, todos se siguen preparando en el cielo y en el infierno. O sea, todos ya saben que va a llegar un día del juicio. O sea, las personas que están en el infierno ya saben que viven atormentadas, que no van a salir de ahí, pero que va a llegar un castigo mayor. Así como las personas que están en el cielo saben que Jesús va a volver y que va a pasar algo más. O sea, Sí. ellos también están esperando ese tiempo. Sí, y de hecho lo que tú dices yo lo quiero complementar. Lo que están en el cielo están esperando resucitar. Están sus almas en un lugar de consuelo, pero todavía no tienen contacto con el Padre directamente. Están tal vez en un jardín. Pero ellos que están en el cielo van a resucitar. Todo ser humano va a resucitar. Y cuando resuciten, si realmente son aptos, o bueno, la Biblia lo va a declarar, lo declara de esa manera, para entrar ahí sí y tener cuerpos resucitados, y luego el cuerpo resucitado se va a transformar. Y esa transformación es lo que les va a tener un cuerpo como el que tuvo Cristo cuando ascendió, glorificado, como el que mostró cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración. Y esas personas, a pesar de que están allá sus almas y cuerpo físico no tienen todavía, ellos van a entrar a las bodas del Cordero vivos, no muertos. Están esperando las bodas del Cordero, están esperando ese día para que vuelvan al cuerpo físico y ese cuerpo físico resucite y vuelvan y se transformen ahora en un cuerpo glorificado y entren en las bodas del Cordero. Y ahí es cuando van a conocer al Padre. Ahí viene, que son las bodas del Cordero, lo van a conocer. Y la Biblia conocer también significa ahora sí tener intimidad, o sea, lo que viene después de la boda. Ahora sí conoceré como fui conocido, escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. En aquel día ahora sí conoceré como fui conocido. Ahora sí lo veré cara a cara, escribió Pablo. Ya no como por un espejo, como opacamente, sino ahora cara a cara. El versículo que inspiró esa canción tan hermosa de Marcos Vidal y tan famosa. Y que cuando... Dime. Yo solo quisiera dar una apunte. ¿Le iba a cantar? Porque es que sirve, creo que sirve. Yo le iba a cantar, pero ya se fue. Y es que está en Juan capítulo 5. Sí, ¿qué dice? O sea, Jesucristo estaba hablando de la resurrección de los muertos y él decía, viene la hora cuando los que están en la tumba escucharán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán unos para salvación y otros para perdición, dice Jesucristo. Exacto. Yo Exacto. paso el otro punto. No referente a lo que dice Laurita. Los que están en el infierno saben que viene algo peor. Que Sí. ya viene. Ay, sí, perdóname, interrumpo de citar. Es que esa es la otra parte, los que están allá abajo. Se cuentan historias de que hay gente que va allá, pastores que llegan allá y siguen predicando el evangelio como si estuvieran vivos, guardando alguna esperanza, no sé de qué. Que son los trofeos del enemigo. Sí. Lo que pasa es que en este momento lo que nosotros llamamos infierno, la Biblia le llama es el Seol. El infierno propiamente dicho aparece al final de Apocalipsis. Y ese está sin estrenar. El lugar en el Seol a donde van las almas están siendo atormentadas no por Dios, están siendo atormentadas por los demonios que tienen posesión y dominio sobre ese lugar y se burlan de ellos. Y los atormentan a su gusto. Pero lo que la Biblia afirma que es el infierno es un lugar en donde la llama no se apaga y el gusano no se muere, que es lo que viene después del gran juicio final. Y ahí los primeros que van son los demonios, el anticristo, el falso profeta, Satanás, y van todos ellos, luego van todos los fornicarios, los abominables, los cobardes, los incrédulos, y después de todo ese reguero de gente que está en Apocalipsis 8, entonces ahí sí se habla que la muerte, el postrer enemigo a vencer. Y toda la gente que fue juzgada y no salió el juicio va al verdadero infierno, que es ese. Este momento están en la URI. No, qué bueno. Sí. Sí. Pero entonces el enemigo sabe que ese va a ser su final. Y por eso es que cuando venga el enemigo a recordar de tu pasado, tú tienes que pararte y recordarle su destino.
Eso es un dicho que no está en la Biblia, lo dijo una vez alguien, un tal predicador. Sí. Que cuando el diablo venga a recordarle tu pasado, tú párate con la autoridad y recuérdale cuál es su destino. Él lo sabe. Y lo más chévere es que la Biblia declara que el diablo ya fue juzgado. Él sí ya tuvo juicio. Él está esperando es que se le aplique la captura y su respectiva condena. Él no lo salva nada. Él no tiene salvación. No hay salvación para ellos, para los ángeles, porque ya habían probado el árbol de la vida. Pero, y por otras razones. Pero porque ellos ya saben su final, es que ellos tenían tanta rabia de que Dios se creara un ser a su semejanza y a su imagen. Y dijeron, no, pues ya que nosotros estamos condenados, ya nos juzgaron, vamos a ver cómo hacemos lo posible para llevarnos este ser para abajo. Eso tú lo ves en una magnitud más pequeña en el libro de Job. Con que un hombre recto y de Dios, venga Dios, déjeme permiso de tentar a Job, de hacerle, a ver si peca. Déjeme permiso. Sí, o sea, como que Satanás trata como de negociar con Dios y Dios dice, bueno, está bien, le doy permiso de quedarse un tiempito antes de ir a la cárcel a ver si es que es verdad lo que usted dice. Pero yo creo que mi siervo Job no me va a fallar. Y efectivamente en la historia Job no le falla. Y Satanás sé que tiene que ir avergonzado. Y Dios bendice a Job y le da muchas veces más lo que él tenía antes. Pero claro que lo sabe. Es más, el diablo sabe las escrituras a veces mejor que muchos seres humanos, que gran cantidad. Las conoce, las cita y las utiliza porque la Biblia es el código de leyes. En ella está plasmado el código de todas las leyes del mundo espiritual. Claro, y todo fiscal, todo acusador tiene que saberse la ley. Todo, y la Biblia le llama al diablo el acusador. ¿Cómo vas a, Se las cómo conoce. se las sabe? No es más sino ver la historia de la bruja blanca en el libro de Narnia. Se sabía también las leyes. No se las sabía también como el león, pero se las sabía. Y utilizaba las leyes a su favor, cuando le convenía. Pero claro, ellos saben cuál es su fin. Y tiemblan. Por eso es que cuando se le apareció Jesús al endemoniado, Gadareno, le dijo, los demonios le dijeron, viniste antes de tiempo a atormentarnos. O sea, como quien dice, ¿qué te pasa? Todavía no es la hora que nos mandes para el infierno. Ellos sabían. Y Jesús les dice, salga de acá. Y le pidieron permiso a Jesús, qué cosa tan curiosa. ¿Nos das permiso de meternos en el lato de marranos? Está bien, tienen permiso, dice el Señor de toda autoridad, el Rey de Reyes. Tienen permiso. Eso revela muchas cosas de demoniología, de guerra espiritual. Que los animalitos son unos seres puros. No, los animalitos les entran demonios también. A los animalitos. Entonces, que el animal se salva o no se salva, esas son preguntas estilo Benito que toca responderlas en otro momento con más puntualidad. Sí, no vamos a Pero es que los animales no tienen esa eternidad, ¿cierto? O sea, simplemente el espíritu de ellos vuelve a la tierra. Pero, o sea, no. Pues yo lo que sé es que en el cielo hay animales porque la Biblia lo declara. Serán diferentes a los de acá, que el espíritu de ellos vuelve a la tierra, pero a mí es la persona que me dice que un animal no siente. Bueno, que tengan o no tengan alma no es tema de una discusión teológica. Porque para mí es todavía difícil definir qué es un alma bíblicamente. Pero que un animal no siente, olvídate, los animales sienten. Que un animal no tiene emociones, olvídate, sí las tiene. Que un animal no comprende cuando uno lo llama por el nombre, hombre. Que un perro sabe cuando hizo algo malo, hombre, eso que ha tenido perro y gato sabe, más perro. ¿Sabe? Por ejemplo, hablando de los animales, cuando hay una presencia maligna o algo en una casa, si hay gaticos, los gaticos se erizan todos y como que se encorvan así terrible y empiezan como a maullar bien feo. Sí, se siente. Específicamente dicen que un perro tiene la posibilidad de Los perros no Bueno, tanto, pero los gatos eso sí. es de la película Constantine. Esa es la de Keanu Reeves, que los gatos son transmisores interdimensionales. Pero lo único que sé es que gatos y perros, que son los dos tipos de mascotas con las que he podido convivir, porque la tortuga sí se murió muy rápido, pues, tienen una capacidad de percibir las cosas cuando se perturban. Pero miren, yo no sé si ellos tienen sensibilidad espiritual o no, no lo sé muy bien. Lo que sí a mí me consta es que los sentidos naturales, no espirituales, pero sí naturales de los animales, como gatos y perros, son por lejos mucho más desarrollados que los nuestros. Entonces, sí, yo he podido ver el estrés de los animales cuando pasan cosas espirituales malucas, sí lo he podido ver, pero pues yo no puedo saber nada más allá de eso, simplemente las cosas que puedo contar basado en lo que he visto.
Pero sí, son preguntas muy interesantes, claro. Entonces el asunto es que sí, el diablo sabe su destino. Y el diablo está interesado en que nosotros no sepamos esa verdad que estamos hablando. ¿No sabían eso? ¿Ustedes no se dieron cuenta, los que ya tienen en sentidos espirituales ejercitados, que empezamos a hablar de este asunto y el ambiente espiritual se empezó a poner raro? ¿No? ¿Sí se dieron cuenta alguno que otro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo le molesta y le da miedo que estas verdades sean expuestas. El diablo no quiere. Él va a hacer lo que sea para distraerte, para ponerte dormilón o para ponerte aburrido, para traerte dolor de cabeza como lo quiso hacer conmigo, o para ponerte susto. Pero que no te enteres de que él te tiene miedo a ti y que no te enteres de que él ya fue juzgado y su condena se le va a efectuar. Entonces el diablo, es así, no cambia estrategia, siempre ha sido lo mismo. Pero nosotros tenemos que tener también fuerza espiritual y no dejarnos distraer del diablo nunca, nunca. Esto obviamente no para los niños pequeños en el evangelio, pero para los que ya somos más grandecitos en el evangelio, no dejarnos comer cuento del diablo de nada, no dejarnos distraer por nada ni nada, seguir con el Señor con los ojos puestos en él, confiados en él. Pero el diablo se pone bravo, claro, pone furioso, sí. Y estas cosas son temas que a él le desagradan. La verdad que existe el infierno. Y el gran bastión del enemigo sobre la tierra, doctrinalmente, es el ateísmo. Es la negación del infierno y del cielo. Por eso la secta de los Testigos de Jehová es tan apetecida por él. Porque niegan el cielo y el infierno. Pero esa verdad trae libertad al alma del ser humano y provoca arrepentimiento. Temor por Dios. De Nietzsche. Friedrich Nietzsche, sí. Bueno, Dios estaba muerto y era hijo del pastor luterano. Sí. Aunque Nietzsche se considera el padre del ateísmo, pero antes de él hubo otros ateos. Él que se creyó mucha cosa, él era medio narcisista. ¿Y cómo murió el pobre? Podrido, el superhombre murió podrido. Horrible. Y era hijo del pastor luterano, se quedó huérfano a los 7 años. Yo he conocido gente que, al igual que él, ha intentado estudiar la Biblia para desmentirla, ¿no? Él dijo que Dios ha muerto. Claro, él no decía que Dios ha muerto en el sentido de que creyera en Dios, sino que era un filósofo, entonces hablaba de Dios como concepto, no como una persona, como un ser. Eso es lo de la frase de él. Es como una blasfemia que mantiene en la cruz, ¿no? Sí. Porque él dice, no sabes, Dios ha muerto. Lo mató el amor por los hombres. O sea, está haciendo referencia a la cruz, pero lo habla como muy despectivo. Sí. Sí, era un asunto despectivo. Pero bueno, si nos vamos un poquitico por las ramas del tema, ¿saben cuál ha sido la mayor fuerza que ha alimentado a lo largo de la historia de la humanidad el ateísmo? El falso cristianismo. Los errores tan brutales que se han cometido en nombre supuestamente de Dios. Miren que el primer argumento que siempre esgrimen de una manera casi que visceral los ateos hoy en día en contra del evangelio son los pastores ladrones. Siempre es lo primero que sale de sus bocas. Y en los tiempos de Nietzsche fue la Iglesia Católica. O sea, no había que ver todos los errores que históricamente ha concebido esa institución, asesinatos, masacres, de todo lo peor que ha podido salir de la humanidad. Estuvo involucrado con esa organización llamada Iglesia Apostólica y Romana Católica, que nunca fundó Pedro, ni nada que ver con ellos. Nada que ver. Y ellos se atribuyen tener mejor dicho, las llaves del cielo, las llaves de San Pedro. Pero hermanos, eso fue para cometer errores y alimentar el ateísmo sobre la tierra. Dime, Blanquita, dime. Benito, haciendo un paréntesis, ¿qué piensas tú de estas noticias del pastor que revivió sus muertos? Pues, Blanquita, hasta hoy la leí. Y me dice todo lo que sacaron como burla y todo eso alrededor de ese milagro, digamos. ¿Qué piensas tú? Hay que ver el milagro, ¿no? Primero hay que verlo. Y hay una cosa con las cosas de Dios también, uno tiene que mirar el fruto alrededor. Porque yo no leí la noticia completa porque no pude ver el video, porque no lo encontré. Pero cuando no. yo lo vi, cuando el muerto resucita, que el pastor lo toca y le hace que viva, él cuando se levanta es como un demonio. Él no se levanta tranquilo, sino empieza como a hacer unos gemidos guturales terribles y ahí empiezan todos como a hacer lo mismo y los videos que sacaron de burla son como haciendo así. Yo vi digo fue una noticia de demandas, porque al parecer fue un montaje. Sí, el pastor. Parece que fue un montaje. Entonces pues estaba... Sí, y que el resucitado pidió permiso en el trabajo el día de su resurrección, estando vivo. Dijo ese día no puedo ir a trabajar. No, eso no lo escuché. Sí. Eso no lo escuché. Entonces no sabemos si fue montaje o no, pero miren, hay una cosa sencilla. El Espíritu Santo es el que nos ha dado a nosotros herramientas
en la palabra de Dios, y el mismo Espíritu de Dios da cuenta cuando algo es de Dios y cuando no. La presencia de Dios cuando uno ya está familiarizado con la presencia de Dios y la forma de ser de Él, uno la reconoce cuando se mueve en otras partes y en otras cosas, ¿sí? Yo he visto otros videos, no voy a decir el nombre del pastor ese porque no sé si recomendarlos o no, de un evangelista que no era ese señor, obviamente, hace años atrás, que curaba cáncer, pero en cámara, en vivo Dios curaba el cáncer. El hombre ponía la mano y el cáncer brotaba por los poros de la piel y salía y caía en el piso. Llegaban los sugieres a limpiar eso. Pues yo digo, esto es imposible que sea un montaje, porque en África ha habido un avivamiento, pero violento, que el pastor Mauricio con mucha razón lo decía. No, el mundo está interesado en que, así como en los Estados Unidos, en que no se sepa el fenómeno ovni, el mundo está interesado en que no se sepa el fenómeno de los milagros que sí son de Dios. No saben, sí, no salen, no los muestran, no los publican, no ponen nada, no sale noticia de nada. A mí me consta que el gobierno lo hace, a mí me consta, porque yo viví eso cuando era niño. Yo vi cosas que fueron, y muchas personas vimos muchas cosas en el cielo, y la orden del gobierno fue: las noticias no se da. Yo sé que eso pasa, pero no puedo decirte nada más allá. Ahora, si es un milagro de Dios y uno se pone a decir que eso fue del diablo, la Biblia declara que el que tal hace es un blasfemo contra el Espíritu Santo. Entonces también es mejor uno. Lo que me impresionó fue la forma como el supuesto muerto, Sí, digamos, claro. reaccionó, como cuando el pastor lo levanta, él reacciona como un demonio. Como un demonio, sí. Fue horrible lo que yo vi, fue horrible. ¿Qué? ¿Puedo opinar? Sí, Yo tenía algunas cosas para decir. Pues de todos modos la Biblia habla de que esa es una señal de los que siguen a Dios, ¿no? Pues al ver eso ya uno comienza a ver los juicios de todo el mundo, incluso de personas cristianas, ¿no? O sea, ya para juzgar ya es algo delicado, ya tiene que analizarlo a profundidad, lo que dice Alejo. Si es de Dios, obviamente va a ser una evidencia para los que creen en Dios. Pero digamos que, o sea, uno como creyente en Dios debe ser consciente de que esas señales se van a ver. ¿Sí me entiendes? O sea, de pronto digamos que en muchas situaciones hay montajes, pero uno como creyente en Jesucristo tiene que ser consciente de que esas cosas van a pasar. ¿Sí me entiende? Entonces ya así ahí como que comienza a jugar la fe de cada persona, ¿no? Bueno, voy a aprovechar el comentario de Citar para comentar algo que ya la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice que hay que hacer en un caso de esos? Hay un texto en el Antiguo Testamento que ahora se me pierde, pero lo escribió tal vez Moisés, pues, a través de Moisés, que dice cómo saber cómo detectar un profeta. No, están los profetas. Cómo detectar un profeta de Dios, tal vez Ezequiel lo escribió. Cómo saber que un profeta es de Jehová o no. Hay como dos textos muy importantes que hablan de los profetas. Cómo saber que uno está ante un profeta de Dios o no. ¿Cómo uno lo detecta? ¿Ustedes, hermanos, qué creen? Que se cumpla lo que dice. Ese es el primero. La palabra dice que el profeta que hable cosas y esas cosas no pasan, es un falso profeta. Por eso la secta de los testigos de Jehová es una secta fundada por falsos profetas. Ellos dijeron que el fin de los tiempos iba a llegar en 1916, 17, no pasó. Y también que la profecía esté relacionada con la palabra, ¿no? Que es el segundo criterio al que iba. El fruto. Porque claro, vendrá pasó ahorita en diciembre, ahora se volvió moda en algunos canales de noticias. Vamos a llamar al profeta tal, y es un brujo de esos horribles, brujos esos que son como medio amanerados. Para este año el presidente Trump va a invadir Corea del Norte. Sí, profesor. Que esos no son profetas de Dios. Ahora, puede que le salga la profecía. Nostradamus, el tal Nostradamus que es que le salían profecías. Ese hombre de Dios tenía casi nada, ni siquiera el nombre. Ese señor Nostradamus puede que le salieran profecías, pero ¿por ello es un profeta de Dios? No, porque ahí está el segundo criterio, el fruto. Por el fruto. ¿Y qué es el fruto? Bueno, la Biblia nos remitiría que hay varias clases de fruto, pero para mí de los más importantes y los más dicientes se llama el fruto del Espíritu Santo. Amor por Dios, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es esa parte que entiendes que es la que entra en concordancia con la palabra, bondad, fe, que es la palabra de Dios, mansedumbre y templanza. Si uno ve esas cosas en una persona que además está dando profecías que sí se cumplen, uno dice, como que sí es un profeta de Dios. Y que las profecías de Dios encajan, como tú dirías, obviamente, perfectamente con la palabra profética más segura que existe, que es la Biblia. La Biblia se autodefine a sí misma como la palabra profética más segura. En ese texto que tú me sacaste, Lútica, estaba ahí cerquita. Dime, Alicita. Hay una cosa que yo quisiera decir solamente como por, o sea,
cuando tú dijiste eso, Blanca, de inmediato a mí esa palabra dentro y es, cuando hablaste lo de ese testimonio. Sí, lo que pasó en África. El Señor Jesucristo dijo que iban a salir muchos falsos maestros y falsos cristos, haciendo milagros, señales, una cantidad de cosas. Y por otro lado también hablaba de maestros con enseñanzas diversas, como una cantidad de cosas tremendas. El apóstol Pablo se enfrentó con los epicúreos, con los estoicos, una cantidad de maestros y gente que enseñaba muchas doctrinas, muchas cosas. Y hay una parte que él habla en 1 Corintios muy bonita. Y él dice que cuando él fue a donde los corintios a predicarles, la predicación de él no fue con tanta parafernalia, tanto cuento, sino que fue más bien sencilla. Y él habló fue la palabra de Dios. Y él decía que y respaldar con el poder del Espíritu Santo que ustedes ya conocieron. Y él decía para que nuestra fe no esté fundamentada en palabras de hombres, otra cosa que no sea Dios. ¿Quién es el poder de Dios? O sea, puede haber mucho milagro, mucho cuento, mucho asunto, pero mi fe no está fundamentada en el milagro, ni en el show, ni en las cosas. Porque ¿cómo voy a saber yo que a la final ese tipo no va a torcer las patas y se va a llevar por delante una cantidad de cosas? Es la palabra la que es la lumbrera del camino, y dice la Biblia que el Señor dijo que Él habría de dar un camino, abrir un camino de tal manera que el que camine por ese camino, por torpe que sea, no se extraviaría. Y ese camino es la palabra de la mano con el Espíritu Santo. Así se paren en la cabeza, señales. Dice la Biblia que incluso que en Apocalipsis dice que al anticristo se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos, o sea, matarlos. O sea, nos van a matar por allá en el futuro, nos van a matar, va a haber mucho muerto, y van a hacer milagros como que van a hacer descender fuego del cielo. Y van a haber una cantidad de cosas tan tremendas que si uno se deja deslumbrar por eso y no conoce la palabra y su corazón no está centrado en la palabra y entendiéndola, comprendiéndola, se perdió. Ay, ayúdame ahí con la puertica, la cerradita. Es que estos días he estado escuchando las grabaciones de los viernes y se escucha bastante fuerte la entrada, la salidera, el baño, todo queda allá, todo se oye hasta Canadá, hermano. Está allá. Sí, Alecito, gracias por ese aporte. El tiempo ya nos pide que terminemos. El tiempo ya no nos da para seguir más. Entonces, no. Espérate, Dieguito. No nos da más para... Diego. Se llenó las manos de escarcha. Pues ya nos va a tocar terminar acá. Pero quisiera terminar de cerrar al menos hasta, sin explicarlo demasiado, pero el versículo que estábamos leyendo, ¿sí? Dice ahora que Jesucristo es el testigo fiel primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Dice ahí, o sea que Él es también rey, ¿no? Esa parte tal vez pues no tengamos que desglosarla, pero en el Salmo 89 se habla de esa soberanía de Él, que Él es el rey sobre la tierra, Cristo. Y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O que dice la canción, dice, por su sangre nos han redimido para nuestro Dios. ¿Sí lo han escuchado este pedacito? Y luego dice, y nos salvaste con tu sangre. De toda lengua, tribu y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Ahora tiene más sentido la letra, ¿cierto? Con todo lo que hablamos hoy. Luego ahí dice, y cierra como cierra este capítulo. Exalta Padre
despacio porque nos gastamos el tiempo. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo viene, bien, todo ojo le va a ver, todos lo verán, y todos los reyes de la tierra, todo imperio, todos los siglos. Dice que vendrá entre las nubes. Y entonces dice aquí, yo soy el alfa y el omega, ahora hablando Cristo, el alfa y la omega. Cuando Jesús mismo dice que es el alfa y la omega, Él está diciendo que Él es Jehová, que Él es Dios. ¿Sí me entienden? Aquí estaba hablando Cristo. Y Él dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías, Jehová se presentaba con ese título. Por eso es que Jesús aquí en Apocalipsis, si alguien tenía claro que Jesús era Dios, era Juan. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Hablando Jesús, ¿no? Voy citando nuevamente a Éxodo 3, el Todopoderoso. Vamos a orar, ¿sí? Padre que estás en el cielo, Señor, te bendecimos por esta preciosa noche, por esta linda reunión, por esta tu palabra que nos permite eso de compartir, digerir, masticar. Padre, que tu palabra se haga vida en nuestra alma, nuestro espíritu, tu palabra se convierta vida en nuestros huesos, que tu palabra, Señor, desate poder para traer libertad en nuestras vidas, Señor. Tu palabra declara, Señor Dios Todopoderoso, que ella es la verdad, la que nos hace libres, la que, Señor del cielo, rompe cadenas en nuestra vida, Señor, rompe prisiones, Señor, en nuestras vidas, de donde hubiera habido tinieblas, Señor, por falta de conocimiento, Padre. Su palabra, tu palabra misma, Señor, lo declara, Señor, tu pueblo había perecido por falta de conocimiento, pero hoy a nosotros nos has llamado a la luz de tu palabra, a la luz del conocimiento de lo tuyo, a la luz del conocimiento, Señor, que trae libertad y trae poder del cielo sobre nuestras vidas para trastornar esta tierra y para cambiar las realidades que en ella hay, Señor. Padre, en el nombre de Jesús invocamos hoy una vez más para terminar tu presencia preciosa, Señor, para que en medio de ella nosotros vayamos, Señor, a nuestro lugar de descanso, a nuestra casa, donde sea, Padre, rodeados por tu Espíritu, Señor, rodeados por ti, mi Rey, llenos de ti, Señor. Te lo pedimos en esta noche, guárdanos y protégenos de todo peligro, Señor, que habite en la oscuridad, que se eche en las tinieblas de la noche, Señor, y reprendemos toda retaliación, toda venganza en contra de nosotros, Señor. Elevamos esta noche una oracioncita por Diana, nuestra hermana Diana, nuestra hermana Ruby, Señor. Nosotros entendemos, Señor, que ellas te conocen y te tienen a ti y están seguras, Señor, en ti, Padre. Tú las guardas, Pedro, Padre, tal vez están de luto estos días. Te queremos pedir para que tú fortalezcas tu espíritu en ellas, para que sus bocas estén ungidas y sepan hablar palabras al cansado, Señor. Para que sus bocas estén ungidas para poder hablar palabras al que esté triste, Señor. Como dice tu palabra, despertará mi oído en las mañanas para hablar palabras, Señor. Como dice tu palabra en Isaías, Señor. Padre, a los enlutados de corazón, Señor, llévalas y háblales, Señor, úsalas para que la luz tuya, al igual que a don Carlos, a doña Ruby, la luz tuya, Señor, a través de ellos, rompa toda tiniebla, Señor, y prevalezca, Señor, tu poder, Señor, y sea manifiesto que tú eres el Señor y tú eres Dios, y no el Dios de los romanos, no el Dios en el que creen tanta gente por ahí en el mundo equivocadamente, sino tú eres el Dios de la Biblia, tú eres el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, y tú eres el único y el verdadero Señor, Padre. Padre bendito, guárdanos en esta noche, bendice nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por habernos permitido estar hoy aquí, Señor, en tu santa presencia. Te damos las gracias. Amén y amén.